ahí me contestaron. Recién volviendo de vacaciones, feliz de estar acá en medio nuestro y de inmediato a los leones, como dicen por ahí, a predicar la palabra del Señor. Así que el mensaje hoy día es un mensaje que el Señor puso antes en mi corazón para compartirlo antes de que me fuera de vacaciones, así que me estuvo masticando ahí con esta palabra durante un buen tiempo y decía, esta es una palabra que creo que la iglesia también tiene que escuchar, así como cualquier otra, pero en especial por los momentos en que Dios está haciendo algo en esta iglesia. Claramente queremos una iglesia avivada, queremos una iglesia plena, y ese es el deseo que Dios tiene, cada uno de sus hijos, a vivir en la plenitud que Dios ya ha diseñado en Cristo Jesús. ¿Lo crees? Amén. Qué bueno, vamos de a poquito entusiasmándonos en estas verdades, porque una de las cosas que a veces uno como pastor, y también lo he vivido en forma personal, no voy a excluirme de esta situación que voy a un poco graficar a nivel general, que a veces uno conversa con ciertos hermanos que están viviendo momentos un poco complejos, complicados, y como que pareciera que todo le hace cuesta arriba. A veces, en ciertas situaciones, estos hermanos han vuelto de una vida que ha estado alejada del Señor y empiezan nuevamente a tratar de buscar cada vez más los caminos del Señor, pero se encuentran con obstáculos, se encuentran con situaciones que parece que lo van frustrando y lo van dejando un poco insatisfecho o insatisfecha. Y empiezan a haber problemas en el trabajo, o no tienen trabajo, o están en busca de alguno, como estábamos orando ahora, buscaban solución a sus problemas de tipo matrimonial, conflictos con alguien, no sé. Pero hay una tendencia bien particular, porque esto no es la generalidad, ¿ya? Hay una tendencia bien particular que a veces pasa en estos tiempos que aconsejamos, donde uno detecta que de alguna forma el corazón está un poco desviado o distorsionado en la imagen de lo que está viviendo y cómo está viendo a Dios y cómo se está viendo a sí mismo. Y esto en relación, porque muchas veces cuando buscamos la plenitud del Señor, a veces tenemos que detectar un problema que surge en nuestros corazones, ese problema que nos impide acercarnos plenamente a Él. Entonces, viene a mí este mensaje que yo lo he titulado así personalmente, Dios anhela cuidar nuestro corazón. Dios anhela primeramente nuestro corazón, pero Dios también anhela cuidar nuestro corazón de aquello que nos aleja de Él. Y ese es el mensaje que acá, en el libro de Ageo, yo no sé, ¿cuántos han leído Ageo acá completo? Es cortito, son 2 capítulos. No mucho, capaz que, ¿qué es eso? ¿Lo escuchaste ahora recién? Ageo. Bueno, ve tu Biblia en el Antiguo Testamento, ahí en el índice va a aparecer al final de los profetas, una serie de libros cortos que pareciera que casi nadie los lee, Abdías, Nahum, ¿qué es eso? Ageo es un libro corto de un profeta menor, pero potente en su mensaje. Así que yo los animo a poder estudiar en este tiempo este libro para que puedan entender un poquito más la profundidad y sacarle el jugo, porque yo conocí este libro en una situación límite, una situación frustrante, donde decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está yendo todo? ¿Por qué me estoy sintiendo mal? ¿Por qué estoy experimentando esta decepción, esta angustia? Me levanté esa mañana en un verano, tal cual en esta fecha, con esa angustia cuando joven y después cuando fui corriendo a buscar de Él, me hizo caer en Ageo. Y ahí entendí un poco lo que me quería hablar. Entonces estamos en el contexto de un libro que relata cuando el pueblo ya ha vuelto del exilio y Dios les ha enviado a que ellos, y les ha mandado que ellos tengan que reconstruir su templo. Recuerden que antes del exilio fue destruido el templo y les fue ordenado, reconstruyan mi casa. Y ellos se pusieron a la labor de reconstruir la casa, pero empezaron a haber oposición de parte de sus enemigos en el lugar que no los querían ahí, y resulta que detuvieron la obra, con cartas, con situaciones, con amenazas, y quedó estancada la obra. Y resulta que pasaron 16 años en que lo curioso era del contexto de Ageo es que ellos le empezó a ir bien, sus casas empezaron a estar bien
arregladas, empezaron a prosperar, empezaron a adquirir ciertos lujos, porque se describe ahí que las casas de ellos estaban bien acomodadas. Pero la exhortación del profeta Ageo que apareció en ese tiempo les dijo, pero ¿y qué pasa con mi casa? Está en ruinas. Y les hablaba acerca de las prioridades. Y los animaba a volver, porque ellos pensaban, en medio de una sequía que Dios había enviado, no que no era tiempo de hacer las cosas de Dios. No, porque no están los elementos, no están los materiales, no está el ambiente para hacerlo. Más encima hay una sequía, ya estamos al 3 y al 4. Bueno, entonces ellos empezaron por fe en la palabra que el profeta les dio, avanzaron en la reconstrucción, pero en el proceso de haberse vuelto nuevamente en obediencia al Señor y haberse arrepentido, ellos empezaron a tener ciertas cosas que Dios trabajaba en el corazón de ellos. Los alentó, por ejemplo, a no ver el pasado como un obstáculo a lo que viene en el futuro. Pero también ahora, en este tercer mensaje, tiene que tratar con una situación particular en sus corazones, y esa es la que viene a continuación. Y voy a leer el versículo 10 en adelante, y si estuviera la lectura para ustedes, seguirla mucho mejor. Pongan atención, porque en algún momento viene la clave para entender esto. Dice que en el día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos. Pide ahora instrucción a los sacerdotes. Pero lo precioso es que en este contexto viene palabra del Señor. Cuando el pueblo estaba en medio de las labores y en ese desánimo los había enfocado bien correctamente, viene otro mensaje. Y muchas veces, mis hermanos, cuando tú estás en medio de la vida cristiana, hay veces en que hay cosas que no se nos escapan de notar de lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones, en nuestras vidas. Se nos escapan porque estamos tan enfocados en algo que muchas veces quiere uno y desea con todo el corazón que se nos escapa lo que Dios quiere entregarnos. Entonces, viene la palabra precisa porque el Señor quiere hablar a su pueblo a través del liderazgo de los sacerdotes y les hace dos preguntas. ¿Alguna vez te han puesto en un test? Es decir, de estas dos preguntas depende entonces cómo será tu siguiente paso, ¿verdad? Y empieza la primera pregunta. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y la respuesta de los sacerdotes dijeron, no. Algo que ha sido consagrado en sí mismo no puede traspasar nada de su consagración. Cuando se hacían todo lo que era el sacrificio y se apartaba ciertos elementos para las ofrendas, para el perdón de los pecados o lo que sea, para gratitud. Todo eso estaba consagrado, pero solo eso. Y nada que pudiese tocar, entonces, se entendió, ¿correcto? De ahí viene el principio que lo voy a graficar de la siguiente manera. ¿Se traspasa o no se traspasa la santidad? Según este ejemplo. No, ¿verdad? Que es lo mismo en la parte práctica si uno de nuestros hijos o nosotros podemos tener una enfermedad. Resulta que viene alguien y dice, bueno, pon una persona sana para que ahí se te vaya la enfermedad. Eso no funciona, ¿verdad? Es ridículo además. La persona se contagia posiblemente. Entonces, lo que está diciendo acá es que la santidad no se transfiere. Pon atención a esa primera frase. La santidad no se transfiere. Ok, check de la primera pregunta, vamos a la segunda. Y dijo Ageo, ¿y si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, las antes mencionadas, quedará inmunda? Entonces los sacerdotes respondieron, quedará inmunda. O sea, ceremonialmente hablando, en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando alguien estaba cerca de un cadáver, tocaba cierto animal prohibido, podía contagiarse de él y tenía que hacer ciertos ritos de lavamiento para poder purificarse, inclusive en algunas oportunidades tenía que estar fuera del campamento para no contaminar a los demás, porque si podía tocar a otra persona, también hacía a la otra persona inmunda, ceremonialmente.
y tenía que pasar el mismo proceso ritual para limpiarse. Entonces, es algo similar en la práctica, cuando uno, en este caso, entiende, y lo voy a graficar con algo que sucede en nuestro hogar. Perdona que te saque mi mano otra vez, al escenario. Pero a mi esposa le encantan los huevos fritos en el desayuno. No, los huevos revueltos, ya lo cambié el menú. Y esos huevos revueltos le encantan como yo los preparo. Bueno, otro los prepara ella, no le gusta, los preparo yo, sí. Entonces normalmente los fines de semana, el huevito revuelto en su desayuno. Entonces estoy ahí, justo en este verano me pasó, nunca me había pasado, que saqué los 4 huevitos para preparar su desayuno de huevos revueltos y rompo el primero y lo abro y estaba negro. Negro. Miau. Dije, ¿qué hubiera pasado si después de los otros 3 huevos, ya los pongo en la sartén con los otros 3 que están ahí? ¿Quién hubiera tomado ese desayuno? Tuve que botarlo ese huevo, pero se entiende la analogía, ¿verdad? Una cosa que está impura o está, por lo general, contagia a los demás. Lo mismo que una manzana podrida pudre todo un resto de un cajón, y uno entiende esa analogía. Entonces el principio es que la impureza es contagiosa. Eso es lo que estaba un poco tratando de entregar al pueblo de Israel. Entonces ya, checklist, las 2 preguntas lo hicieron bien los sacerdotes, pero ¿dónde está la parte práctica entonces? Y de ahí esta frase que se la voy a dejar para que ustedes un poco la mediten. La santidad no se transfiere, pero la impureza es contagiosa. La santidad no se transfiere, pero la impureza es contagiosa. Y si eso lo entendemos a nivel de las cosas naturales, cuanto más en lo moral y en lo espiritual, en la palabra del Señor. Por ejemplo, si tú estás sentado al lado de una persona que consideras, esta es una persona santa, entregada al Señor, no se te pega. Así que cámbiate de lugar. No se te va a pegar. No importando cuánto tiempo estés relacionándote con ella, contando con ella, no se te va a pegar. Su santidad, su proceso de santidad es individual, no se te pega. Lo mismo si hay alguien que está casado con una persona que es devota al Señor. Dice, esta persona, ella va a la iglesia y yo la acompaño. O él va a la iglesia y yo la acompaño. ¿Te hace santo el acompañar a tu cónyuge? No. O inclusive, lo voy a detallar así, venir a este lugar, venir a este culto, tomar la Santa Cena, cantar alabanzas con todo el corazón, con manos alzadas, aún el Señor con la emoción ahí, a flor de piel, diezmar regularmente y otras cosas, servir en diferentes ministerios. Ninguna de estas cosas por sí mismas nos santifican el hacerla. Entonces, ¿para qué venimos al culto? Todas estas cosas, mis hermanos, se pueden tomar como un rito religioso que queda vacío en sí mismo si no tiene la perspectiva correcta. Todas estas cosas que Dios ha diseñado y que son buenas para que nos acerquemos a Él, si no son tomadas con el corazón apropiado, quedan ahí, como actos religiosos vacíos. Y eso es lo que en el fondo está tratando de enseñar el profeta Ageo al pueblo de Dios. Porque para que estas cosas sean efectivas debemos tener el corazón entonces entregado al Señor. Si no, al de al lado le funciona y a ti no. Y muchas veces ha pasado esto, y te lo digo como testimonio personal en el ministerio que he desarrollado como pastor. A veces yo he puesto piloto automático sirviendo al Señor. Y aún más en circunstancias difíciles como fue la muerte de nuestro segundo hijo, que entré en una depresión, entré en una depresión después de un luto mal llevado, y resulta que después de eso, cuesta abajo, cuesta arriba todo, porque estaba buscando solo hacer las cosas de Dios, sin el corazón correcto. Fíjense que Jesús dijo lo siguiente, cuando los fariseos empezaban a decir, oye, tus discípulos no limpian los vasos, no se lavan las manos para estar
ritualmente purificados en las cosas de Dios. Y Jesús les dijo, bien profetizó de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Voy a volver a repetir, esta es la profecía. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto. Fíjate, esto podría ser vano, poniéndonos en el caso hipotético, si el 100% de nosotros lo hacemos por hacer y no con el corazón correcto. Salimos, o entramos y salimos igual. Eso puede pasar. ¿Por qué en vano rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombre? Porque hacemos las cosas sin el corazón correcto. O sea, tú puedes estar en el lugar correcto con el corazón incorrecto. Y eso es la razón por la cual Dios quiere cuidar y tratar tu corazón y mi corazón. Porque Él enseñó también, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Y fíjate que me llamó la atención, y no sé si lo compartí ahora en la mañana, se me olvidó, pero inclusive llegué a tener en mis manos un libro que se titulaba de la siguiente forma, Pecados respetables. Porque a veces, si no tratamos el tema del corazón, el pecado se vuelve normal. Normalizamos la queja, normalizamos el pelambre, normalizamos el hecho de que sienta celos o envidia a otra persona, normalizamos el orgullo. Pero claro, lo más grave es si alguien se metió con esto, o alguien robó, o alguien asesinó. Tendemos a ponerle un escalafón a los pecados que a veces el corazón está diciendo, eso también es pecado, de lo cual hay que arrepentirse. Y si el corazón no es tratado, y no vamos con un corazón arrepentido, teniendo en el Señor toda nuestra confianza, todo nuestro deleite y toda nuestra seguridad, entonces estamos totalmente abiertos a que podamos ser seducidos por otras cosas que nos aparten de Él. Inclusive lo bueno, inclusive aquello que Dios ha creado para que nosotros lo disfrutemos, lo podemos convertir en un ídolo. Entonces, ahí viene en el versículo 14, les volvió a hablar a Ageo, así que este pueblo, y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. O sea, la pregunta era decir, ustedes son iguales. Ustedes están en la labor de reconstrucción, pero ahora todavía no entienden que por estar haciendo esta labor de reconstrucción del templo, no los hace santos. No se están asegurando una bendición, porque Dios bendice desde otro punto de vista. Y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. O sea, tú puedes estar en el lugar correcto, con el corazón incorrecto, y también de alguna forma no bendiciendo a otros porque los estás dañando con tu pecado. He visto situaciones, por ejemplo, en algunos ministerios donde la gente vamos a servir al Señor, pero si no lo haces con el corazón correcto, entonces lo que puede estar es generando estorbo. Estorbo y malas situaciones. Por ejemplo, hermanos que han ido con un corazón desenfocado, donde buscan figurar ellos solamente. Se generan conflictos por temas de ego. Otros van y descargan sus frustraciones con el relacionarse con los otros, porque ya vienen tostados de afuera. Otros inclusive dicen, y esto parece muy como noble, no, yo quiero apartar este tiempo porque estoy saturada, ya estoy saturado en el trabajo o estoy saturado en la casa, con mi cónyuge, con mis hijos, necesito un tiempo a solas. Aún así, puedes ir mal enfocado a un retiro. Porque después vuelve de retiro y sigue igual.
porque el problema siguió ahí, según uno. Pero ¿y qué revisar el corazón? ¿Qué pasa con mi corazón entonces? Y ahí está el asunto. El corazón del problema, mis hermanos, cuando nos desviamos, es el problema del corazón. Si no está intencionalmente nuestro corazón dejando ser testeado por el Señor, podemos entonces ir sin darnos cuenta a cualquier cosa que inclusive es buena y la convertimos en un ídolo. Por eso, la pregunta que surge acá es, ¿cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo está tu devoción con Él? ¿Es una devoción sincera o es una devoción rutinaria? Porque una cosa es la rutina y otra cosa es la disciplina. Tú puedes tener una disciplina en el Señor y gozarte en ello, pero otro se convierte en rutina. Un checklist, hay que hacerlo. Tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que servir a mis hermanos, tengo que ir a la iglesia, tengo que ofrendar, y todo se puede convertir en un ritual. Pero Dios quiere lo contrario, quiere nuestro corazón dedicado a Él, y no una apariencia, porque Él claramente detecta la apariencia porque ve el corazón. Otros no nos podemos dar cuenta de aquello, pero no vivas tu vida cristiana en modo automático. No vivas tu vida cristiana en modo automático, porque Dios ha diseñado, como bien te dije, todas estos medios de gracia, todas estas actividades para que tú y yo podamos acercarnos a Él juntos también y en forma individual. Pero hay que aprovecharlas como el Señor quiere. Fíjate que el apóstol Pablo dice, como vimos en la segunda lectura, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios con los ídolos? Porque podemos tener ídolos y no nos damos cuenta que lo estamos sirviendo. El ídolo de la aprobación, el ídolo del placer, el ídolo del entretenimiento, el ídolo del dinero, el ídolo del control, y así. Y podemos, de alguna forma, distorsionar nuestra relación con el Señor y no hay acuerdo entre ídolos y el Señor. O el Señor ocupa el corazón o el ídolo, y el Señor en segundo lugar. Él dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de en medio de ellos, apártense, dice el Señor, y no toquen lo impuro. ¿Ves? Es como la versión del Nuevo Testamento de Ageo de este pasaje. Pero dice, y yo los recibiré. Yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y Pablo continúa la aplicación con estas palabras diciendo, por lo tanto, amados, teniendo estas promesas de que el Señor está en medio nuestro y quiere hacer grandes cosas y buscar purificarnos y que podamos deleitarnos en Él, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese proceso que comenzó cuando tú te convertiste al Señor, ese proceso de santidad, de ser a la imagen de Jesús y que Él es el que está haciendo también esa obra por medio del Espíritu Santo, ese proceso de santidad, tómatelo en serio. Y no lo vuelvas religioso, no lo vuelvas ritualista, no lo vuelvas que depende de tus fuerzas para alcanzar el favor de Dios, porque el favor de Dios ya lo tienes. Ya tienes el favor de Dios por gracia, no te lo ganaste. Alguien murió por ti antes de que tú lo buscaras. Y ese es el Señor. Ese es el Señor que dio su vida para poder salvarte a ti y a mí de un infierno eterno. Y Él pagó el precio que nosotros merecíamos recibir. Pero cuando estamos desvalorizando esa tremenda entrega que cantaba hace poco y nos trataba de guiar claramente el Mati, cuando valorizamos y bajamos el valor de esa obra sacrificial de amor preciosa, entonces estamos expuestos a que podamos ir tras los ídolos que no nos van a satisfacer nunca. Fíjate, porque les muestra en el versículo 15 en adelante. Ahora pues, consideren esto de hoy en adelante. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, o sea, antes de que volvieran a reconstruirlo, en aquel tiempo cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien a la gara para buscar 50 cántaros y solo hallaba
sacaba 20. Y es porque el Señor, dice ahí, los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos. Pero ninguno de ustedes se volvió a mí. Hay gente, y queridos hermanos, que están en un letargo espiritual, en una tibieza espiritual, y no se están dando cuenta que Dios lo está llamando una y otra vez a través de su palabra, a través de hermanos, a través de situaciones en el culto, relaciones de comunidad, y tiene que llegar el momento en que las circunstancias te tienen que alcanzar. Y les pasan situaciones, Dios los aprieta, y aún así no entienden. Pero tiene que llegar la palabra. Tiene que llegar el momento en que Dios conoce la forma en que tú puedas reaccionar. Y puede que estés tú en esa instancia de tibieza. Y Dios quiere que salgas de ahí. O también en esa distorsión, en medio de tu servir al Señor, donde dice, acércate de mí de corazón y no por lo que estás haciendo, para obtener algo de mí. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Él es nuestro mayor deleite. Él es nuestro mayor placer. Él es nuestra mayor bendición. No hay nada que se pueda comparar a Él cuando tú has sido enseñado para tener el disfrute eterno en Él. Eterno. Porque una vez que dejemos este mundo, estaremos por toda la eternidad disfrutando de la presencia de Dios. Y sorprendiéndonos una vez y otra vez y otra vez como lo hacen los ángeles ahora en el cielo. Que gritan, santo, santo, santo. Y si ahora no lo practicamos, ¿cómo esperas entonces llegar al cielo? Y hay que alejarse del legalismo y del libertinaje. ¿Sabes qué? Eso podrá ser tema de otra prédica, pero el legalismo lo graficó un pastor de la siguiente manera, junto con el libertinaje, que son primos hermanos para alejarnos de lo que significa vivir en la gracia de Dios. El legalismo hace que los creyentes piensen que Dios los acepta por lo que ellos hacen. Aléjate de eso, porque Dios ya ha demostrado su favor en Cristo y no se compra con obras buenas. ¿Ya? Dios los acepta por lo que ellos hacen. Ese es el legalismo. Pero por otro lado, el libertinaje hace que los creyentes piensen que a Dios no le importa lo que ellos hacen. Entonces pueden vivir como quieran. Total, Dios me ama tal cual soy. Mentira. Yo voy a derrumbar esa mentira hoy día. Dios no te ama tal cual eres. Excelente. Te ama a pesar de lo que fuiste. Y no te quiere dejar de la misma forma porque te quiere conformar a la imagen de Jesucristo. Entonces, por eso no te va a dejar tal cual eres. Porque si no, te irías al infierno. Dios te quiere llevar a que seas como Jesús a pesar de haber sido enemigo de Él. Y te quiere llevar a ser como Él. Por eso no te va a dejar igual. Y de ahí la constante y obstinada y amorosa forma de Dios de acercarse a ti y a mí para ir a trabajar el corazón. Y ahí es donde Dios quiere llegar. Pero el legalismo y el libertinaje son mentiras que vienen arraigadas muchas veces desde tradiciones que nos han enseñado o situaciones donde empezamos a pensar, la gracia de Dios sí acepta todo lo que haga. No. La gracia de Dios tuvo un costo muy alto. Y no es barata. No es barata. Por eso, y en la última parte del mensaje de Ageo, dice lo siguiente en el versículo 18. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante. No sé, puede que hoy esta palabra esté siendo para ti. Considera hoy en adelante, les decía, desde el día 24, el mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien, desde el momento en que volvieron a obedecer al Señor, su obediencia no trae la bendición. Dios los quiere bendecir y por ellos desobedecen. No sé si me entiendes, es al revés. ¿Está todavía la semilla en el granero? Y la respuesta era, para ese tiempo, no, porque todo había sido sembrado. ¿Y cuál era la costumbre que tenían ellos?
tratar de hacer el máximo esfuerzo para tratar de que diera fruto su semilla. ¿Pero qué pasó? Sacaban siempre la mitad y quedaban insatisfechos. Es porque Dios no bendecía la semilla mientras había desobediencia. Pero les dice, ustedes ya sembraron, ya lo hicieron y están de vuelta a mí. ¿Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto? Dice. Claro, porque están esperando la cosecha. Pero en vez, mis hermanos, de que ellos tuvieran que esforzarse para cuidar y tratar lo que mejor puedan en el campo y que salga una buena cosecha, Dios le está diciendo, deja eso en mis manos y concéntrate en mí, porque yo soy el que te voy a bendecir. Y dice ahí, desde hoy yo los bendeciré. Si Dios te ha alcanzado por gracia, si Dios te ha alcanzado porque estás lejos de Él, respóndele a Él en fe. Respóndele a Él en fe y Él se encargará de todo lo demás. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Esa es la promesa de Jesús. Y busca tiempos con Él, busca centrarte en esa intimidad con Él. Porque eso es lo que Él desea. De hecho, alguno quizá está golpeando hoy a la puerta de su corazón, como dice en Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno viene y cena conmigo, yo cenaré con él y él conmigo. Termino con esto. Fíjense que me enteré que hay gente que paga mucho por encontrarse y tener conversaciones con gente famosa. Supe por ahí que algunos asisten a estas subastas de querer cenar con un famoso. Y pagan millones de dólares. El 2016, escuché por ahí que alguien pagó 4.6 millones de dólares para tener una cena con Warren Buffett. ¿Quién es Warren Buffett? No tengo ni idea, ni en pelea de perros. Pero los financistas, los que están claros en las inversiones, es un capo, un millonario de las inversiones. Imagínate obtener un consejo de ese hombre para los que están inclinados a cómo invertir sus plata. ¿Y cuánto habrá pagado esa persona? 4.6 millones de dólares. Lo fue a buscar y pagó lo necesario. ¿Cuál es la analogía que te quiero dejar, mi hermano? Alguien quiere tener un encuentro contigo a cada momento. Y está preparando y ya preparó una cena para que tú puedas disfrutar esa comunión íntima con Él. Y esa cena fue pagada con sangre. Y esa cena en forma perfecta nos espera en la eternidad. Un banquete glorioso. Pero ahora el Señor está diciendo, ven, quiero cenar contigo. Quiero tener ese trato que hace tiempo que no tenemos. Porque te amo. Por el hecho de amarte simplemente. Pero quiero que lo hagas con el corazón correcto. Que seas honesto. Tienes luchas, ven a mí. Yo no te rechazo. Todo esto son palabras de la Biblia. Ven a mí, yo no te rechazo. Tienes dudas, incredulidades, confía en mí. Busca mis promesas. Pero ven a mí. Quiero pasar tiempo contigo. Yo no sé si estás en una situación de lejanía, de tibieza con el Señor. Pero esta palabra es para ti, si es así. Vuelve al Señor. O acércate si estás sentado ahí hace muchos años, simplemente asistiendo nomás. Y no has tenido un encuentro con el Jesús que te está ofreciendo salvación. Ven a Él, si no lo conoces. Pero ven a Él igual, si ya lo conoces, porque Él quiere darte más. Y así es nuestro Jesús, es bueno. Por eso los invito a orar ahora y dar gracias al Señor por su llamado, su constante llamado. Pon ahí tu corazón delante de Él. Solo Él conoce las luchas, los pecados,
que deben ser entregados en arrepentimiento y que impiden que puedas tener un mayor grado de plenitud con Él. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, siempre tan vigente, más allá de que se haya predicado por primera vez hace más de 2500 años. Hoy es tu palabra vigente en Jesús. Y hoy, Jesús, tú nos llamas a acercarnos contigo de la manera correcta, con el corazón correcto y dependiendo de ti en todo, donde tú seas nuestro mayor deleite, tú seas nuestra mayor búsqueda, que en todo lo que hagamos, Señor, tú estés al centro de nuestras actividades diarias, de nuestra familia, pero principalmente de nuestro corazón. Tú no has venido a buscar parte del corazón nuestro, has venido a buscar todo nuestro corazón. Por eso te pedimos perdón si es que ese corazón ha estado jugando con la idolatría. Te pedimos perdón si ese corazón ha estado poniendo los ojos en las cosas del mundo. Y estamos ahí en una lucha, inclusive hasta con lo bueno que nos has dado. Y hemos puesto nuestra confianza ahí. Perdónanos, Señor. Pero gracias porque tu promesa es que si nos volvemos a ti con el corazón correcto, tú ya nos recibes. Tú ya nos has perdonado. Y tu favor ya está con nosotros, Señor. Sin haber hecho nada para recibirlo. Gracias, Jesús. Te entregamos esta palabra en tus manos. Amén.